Hola, un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a esta semana quinta de su seminario virtual en Problemas del Hombre en la Sociedad Contemporánea. Y vamos a meditar un poco sobre la ética, la moral y las nuevas tecnologías de cara al humanismo, que es en esencia el propósito de este curso. La ética, pues entonces, entendida como una corriente de pensamiento que tiene que ver con la conciencia y la moral, con base en unos principios que son leyes naturales sobre las cuales se fundan las reglas esenciales de las cosas y de la vida, que tiene que ver un poco más con la religión, se ponen de frente al proceso reconstructivo del humanismo para generar autoconciencia y autorreflexión en el ser humano y que pueda desarrollar sus funciones vitales como persona o como ser humano, en especial el proceso formativo, no con fines de producción, no con fines económicos, sino con fines de reconocimiento y entendimiento del ser humano y de su esquema de pensamiento. Pero, ¿qué entendemos por ética? Nosotros a veces nos hemos puesto a meditar sobre esta palabra, ¿sí? Y podemos divagar en muchos aspectos. Muchos son los pensamientos filosóficos, muchos son los dichos de diferentes autores, de diferentes corrientes en las distintas edades de la historia, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, ¿sí? Y la conclusión a la que llegamos, y esto lo vamos a ver en la sexta clase cuando meditemos un poco sobre el pensamiento de Fernando Savater, y es que la conciencia finalmente resulta siendo algo subjetivo, ¿sí? Algo no normado, ¿sí? Algo no aprendido, sino esa esencia natural que me permite a mí entender que algo es bueno porque no afecta o no ataca mi conciencia. Sí, la concepción de lo bueno, que resulta siendo algo subjetivo, finalmente se concreta en el ideal de mi forma de pensamiento y de mi yo personal para querer hacer el bien y para hacer lo que considero que es correcto y pueda brindarme o darme la oportunidad de aspirar a una buena conciencia. Eso es lo ético. Lo moral tiene que ver más con la religión. Muchas veces confundimos ética con moral, pero entonces las dos tienen un punto de anclaje y es la conciencia. Para nosotros finalmente poder hablar de conciencia y decir que aspiramos a una buena conciencia a partir de lo que subjetivamente creemos que está bien, pero no está arreglado, y decimos que no está arreglado porque venimos arrastrando una herencia de concepciones o creencias sobre lo que es bueno, lo que es malo, pero finalmente no sabemos de dónde proviene, ¿sí? Por ejemplo, a las antiguas tribus o civilizaciones triviales o fluviales, ¿sí? A estas grandes flores indígenas, los incas, los aztecas, los mayas, ¿sí? Que en sus orígenes no tuvieron contacto con el mundo civilizado, pues nadie les enseñó que matar era algo malo, ¿sí? O que servir era algo bueno. Formaba parte de sus conciencias, formaba parte de su historia de vida, formaba parte de sus estructuras de pensamiento y de sus estructuras de comportamiento, ¿sí? Entonces, la ética resulta siendo una construcción cognitiva también a partir del pensamiento de muchos autores, ¿sí? Que busca en esencia no arrastrar, ¿sí? No contener, no retener lo que nuestros antecesores nos han heredado respecto de lo bueno, de lo malo, sino que hacen hincapié en la autorreflexión o en la autoconciencia de lo que nosotros como seres humanos estimamos que es bueno o que es malo, de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros creemos, para finalmente una buena y sana conciencia. Y esa buena y sana conciencia pues nos permita vivir en paz, en comunidad, y nos permite desarrollar otros principios y valores civiles. Pero la ética y la moral de cara al humanismo, ¿sí? Para lograr ese ideal de buena conciencia a partir del proceso educativo, que es lo que finalmente le va a permitir al hombre o al ser humano construir su propio aprendizaje sobre esa autoconciencia o ese autorreconocimiento de su yo personal, ¿sí? Empieza a tener confrontación con las tecnologías o con los avances científicos. Darwin nos enseña que el desarrollo científico que más afectó la ética después de Newton fue la teoría de la evolución presentada por él,
¿sí? Precisamente porque los hallazgos de Charles Darwin facilitaron un soporte documental modelo, algunas veces denominado ética evolutiva, término aportado por este filósofo, según el cual la moral es solo el resultado de algunos hábitos adquiridos por la humanidad a lo largo de la evolución. Entonces aquí encontramos un término bien importante, evolución, ¿sí? ¿De qué manera la evolución, ¿sí? En que nosotros estamos día con día con los avances tecnológicos, las innovaciones, la globalización, ¿sí? Que necesariamente implican que nosotros arrastremos una serie de pensamientos, una serie de creencias, una serie de hábitos, ¿sí? Chocan con ese humanismo o con eh, con esa poca capacidad de autorreconocimiento, de autoconciencia, de autorreflexión, precisamente porque esos avances científicos lo que hacen es que el ser humano reemplace su capacidad y el desarrollo de sus habilidades por procesos automáticos o automatizados que empiezan a limitar o que empiezan a restringir esa capacidad innata del ser humano de pensar o de actuar o de comportarse. A tal punto, a tal punto, por supuesto, que de no utilizar esa habilidad, de no desarrollar esas competencias, pues entonces el ser humano se va convirtiendo en un ser inerte, dependiente de las nuevas tecnologías, o lo que es lo mismo, dependiente de esa evolución que proponía Darwin, ¿sí? En la cual estamos hoy a un paso vertiginoso, a un paso muy veloz, a un paso muy avanzado, muy rápido, que nos empieza a envolver. Entonces, empecemos a meternos un poco a las ondas globalizadoras de tecnologías de las TICs, ¿sí? Las TICs nos han permitido tener acceso al ciberespacio y a un sinfín de informaciones para adquirir conocimientos enfocados, orientados a ser más productivos, pero cada vez reduciendo más los procesos manuales, cada vez automatizando más los sistemas, las actividades y reduciendo en el ser humano esa capacidad de desarrollar habilidades para la autorreflexión o la adquisición de su propia conciencia. Entonces, el tema de esta semana precisamente tiene que ver con eso. Si la ética me permite a mí desarrollar una conciencia sólida en torno a lo que mi ser considera que es bueno o es malo para actuar en sociedad, la moral me enseña principios y el humanismo me enseña a fortalecer y a desarrollar esta capacidad de desarrollar mi propia capacidad de autorreflexión o de autoconciencia para potenciar ese reconocimiento del ser humano en sus ideas, en su comportamiento, en sus diferentes dinámicas, ¿sí? Cómo las nuevas tecnologías que significan la evolución de la que hablaba Darwin, ¿sí? Empiezan a buscar reemplazar esos procesos de pensamiento, de meditación y de reflexión al punto de volver al hombre un ser inerte, incapaz de desarrollar su propia autocrítica, su propia autorreflexión y por ende limitarlo en su proceso de adquisición de su conciencia, que es lo que finalmente le va a decir qué es lo que está bien y lo que está mal. Y esto cómo impacta desde el hombre, ¿sí? En la dinámica del conflicto nacional e internacional, como lo vimos al principio del curso cuando analizábamos o meditábamos sobre la geopolítica y la globalización. Bueno, muy bien, hasta aquí una breve introducción sobre lo que vamos a encontrar en las lecturas. Vamos a hacer la acostumbrada meditación sobre la rúbrica evaluativa. Entonces, nosotros en la rúbrica evaluativa encontramos que a partir de la lectura sugerida en las páginas 47 a 51, ¿sí? Entonces, se debe realizar un resumen analítico. La plantilla, por supuesto, la van a encontrar al principio del curso, después de los datos generales del tutor y antes del el plan de concertación académica y el plan de aula. Entonces, allí vamos a encontrar la minuta para realizar un resumen analítico. Es una tabla, una matriz súper sencilla que usted va a diligenciar con los datos de la lectura, a través de la cual pues vamos a intentar o aproximar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo influye las nuevas tecnologías en el desarrollo de los principios éticos sobre los que se sustenta el humanismo? Entonces, el humanismo como técnica de reconocimiento del ser humano, como eje pensante, como eje central del conocimiento, ¿sí? Cómo se ve permeado por las nuevas tecnologías al punto de impedirle o retrasarle su capacidad innata de aspirar a una conciencia, ¿sí?
a partir de su autorreflexión y de su autocrítica frente a la realidad que lo circunda o en la cual está. Bueno, muy bien, hasta aquí nuestra disertación. Espero haya sido de su interés. Nuevamente, un abrazo muy afectuoso.